Bienvenidos a un nuevo episodio, Descubriendo la programación orientada a objetos. Hoy vamos a hablar de algo que suena súper técnico, pero que en realidad es de los de más divertido. El modelamiento de clases y objetos. Básicamente cómo convertimos nuestras ideas en estructuras reales dentro del código. Sí, este tema es como el momento en el que pasas de soñar a un proyecto realmente de construirlo. Es decir, ya no estás solo imaginando cómo funcionará, sino que empiezas a diseñarlo de base de todo, los objetos, las relaciones y las acciones que tendrá tu proyecto, no tu programa. A mí me gusta decir que el modelamiento es como ser arquitecto. Antes de construir un edificio, hacer los planos. Bueno, acá necesitamos pasar por lo mismo. Antes de escribir códigos, necesitamos planear qué clases existirán, qué atributos tendrán y cómo interactuarán entre sí. Y lo mejor es que este paso te ahorra dolores de cabeza, porque cuando no modelas bien al principio, terminas con código desordenado, duplicado y difícil de mantener. Modelar es como poner las bases sólidas de una casa antes de levantar las paredes. Exactamente. Entonces, ¿por dónde empezaríamos? Primero, necesitamos entender el problema, y eso implica identificar los elementos más importantes del sistema que queremos crear. Por ejemplo, si estamos haciendo un sistema para una tienda, ¿cuáles serían los objetos principales? Pues podrían tener producto, cliente, factura, vendedor, inventario. Cada uno representa algo que existe en la vida real. Y eso es lo bonito de la PO. El código refleja el mundo real. Una vez que tenemos los objetos, viene la parte de definir sus atributos, o sea, sus características y sus métodos, las acciones que pueden realizar. Por ejemplo, la clase producto podría tener atributos como nombre, precio, cantidad en stock y métodos como vender y actualizar precio. Y la clase cliente tendría nombre, correo, teléfono y métodos como comprar o consultar factura. Importante es que cada clase tenga solo lo necesario, sin cosas que no le correspondan. Nada de poner un método vender dentro de cliente, por ejemplo. Exacto. Eso es algo que muchos principiantes confunden. Cada clase debe tener una responsabilidad clara. Si mezclas todo tu programa, creas un caos y se vuelve uno. Eso se llama alta cohesión y bajo acoplamiento. Que cada clase haga bien su trabajo sin depender demasiado de las demás. Y es aquí donde entra una herramienta súper útil, los llamados diagramas UML. No sé si ustedes han escuchado de esto, pero es algo que se usa constantemente para realizar un programa. UML significa Unified Model Language y sirve para dibujar cómo se relacionan las clases. Básicamente es un mapa visual de tu programa. Si los diagramas UML son geniales para entender la estructura antes de escribir una sola línea de código, tienen cajitas que representan clases con sus atributos y métodos dentro, y líneas que las conectan para mostrar relaciones. Por ejemplo, una línea con un rombo puede significar tiene una relación de composición, como factura tiene varios productos. Exacto. Y esas relaciones son clave para un buen modelamiento. En general hay tres tipos. Asociación, cuando una clase usa otra. Agregación, cuando una clase contiene a otra pero no depende completamente de ellas. Composición, cuando una clase está formada por otras que no pueden existir por separado. Por ejemplo, una factura no existe sin productos. Eso sería una composición. Pero un vendedor puede existir sin una factura específica. Así que eso sería una agregación. Y estás relacionando, estas relaciones no solo son teoría. Cuando empiezas a programar en serio, te das cuenta de que esas conexiones te ayudan a organizar el código de una manera
que tiene lógica. Nada está al azar. Y lo mejor es cuando todo encaja, cuando ves que tus clases se comunican entre sí, que un método llama a otro y que el flujo de datos tiene sentido. Sientes que el sistema cobra vida. Es como ver a tus personajes interactuar en una historia. Bueno, también algo importante es el modelamiento. No siempre es perfecto desde el principio. A veces cuando ya estás programando, descubres que una clase necesita dividirse en dos o que dos clases deben fusionarse. Y eso está bien, porque el modelo evoluciona junto al proyecto. Exacto. El modelo no está tallado en piedra. Es como un boceto que puedes ajustarlo. Lo importante es tener una estructura inicial clara que te guíe. Y otro consejo, no hagas clases innecesarias. A veces queremos ser tan detallistas que terminamos con 20 clases para cosas mínimas. Mientras más simple sea la relación es mejor. El objetivo es que el código sea fácil de entender. Sí, menos es más. Y también hay que pensar en la reutilización del código. Si una clase puede servir para varios proyectos, mejor aún. Por ejemplo, una clase usuario la puedes usar en una tienda, en una red social o en un sistema escolar. Otra cosa importante cuando modelamos es pensar en la visibilidad, en los atributos y métodos que serán públicos, privados o protegidos. Eso afecta cómo las clases se comunican entre sí. No todo debe ser accesible desde afuera. Sí, ¿no? Eso es parte de la encapsulación, pero aplicado al diseño. Por ejemplo, el método calcular total puede ser privado si solo se usa dentro de una factura, pero público si otras clases lo necesitan. Tienes que decir eso desde el modelamiento, no cuando ya está programado. Y si quieres practicar, un buen ejercicio es modelar algo cotidiano. Haz un diagrama, define sus atributos y métodos y piensa cómo se relacionan. Sí, ese tipo de ejercicios son buenísimos. Te ayudan a pensar como diseñador de software, no solo como programador, porque al final el modelamiento es pensar antes de escribir, y eso te ahorrará muchas líneas de código mal escritas después. Y hablando de práctica, algo que ayuda muchísimo es usar herramientas de modelamiento digital. Hay muchas, por ejemplo, Draw.io, Lucidchart, StarUML, incluso Visual Parody. Son muy intuitivas y te permiten visualizar las clases antes de escribir una sola línea. Claro, yo uso cada una de ellas porque es gratuita y funciona en línea. Además, puedes compartir el diagrama con tus compañeros si están haciendo un proyecto grupal y todos pueden opinar o modificar. Y eso es otra cosa clave, modelar en equipo cuando varias personas trabajan en un mismo sistema. Es importante que todos entiendan el modelo. Así nadie crea una clase que no encaja o repite funciones que ya existen. Sí, y ahí es donde los diagramas UML brillan, porque no todos los programadores tienen la misma forma de pensar. A veces tú ves una relación clara entre cliente y factura, pero tu compañero la ve diferente. El diagrama ayuda a poner todos en la misma página. Entonces, si lo resumimos un poco, el modelamiento de clases y objetos es el proceso de diseñar la estructura lógica de tu programa, identificando las entidades principales, sus características, sus comportamientos y sus relaciones. Además, sirve para detectar errores de diseño antes de que se vuelvan un error de código. Eso es un oro puro para programar. Sí, un buen modelamiento puede hacer que tu proyecto fluya sin contratiempos y si lo haces mal, todo se vuelve confuso. Así que toma el tiempo de pensar, dibujar, debatir y ajustar. Porque programar no es solo escribir, también es planificar. Y el modelamiento es el punto donde las ideas se vuelven tangibles. Muy bien dicho, Ariel. Y con eso cerramos el episodio de hoy.
Pero no se vayan muy lejos, porque en el siguiente vamos a hablar de algo que todos deberíamos aplicar sí o sí, que es cómo escribir el código limpio. O sea, código que no dé vergüenza mostrar. Este tema es muy interesante, porque cosas que en el código funcionan y otras que sean legibles, así que prepárese, que el siguiente episodio promete muchas cosas. Nos vemos, programadores. Y recuerden, antes de escribir un código, dibujen su modelo.